Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Medicina al Día con el Dr. Rodríguez por Radio Grito, el medio que te lleva. De mamografía y sonografía. Ay, mijo, las citas están para 2 semanas y los resultados para casi un mes. Imagínate, con el trabajo que me dio conseguir la cita con el médico y ahora no voy a tener los resultados a tiempo. Pero Lola, a solo 15 minutos de Lares está el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, donde tienen servicios de mamografía digital, sonografía médica, CT scan con contraste y sin contraste, MRI abierto con contraste y sin contraste, densitometría ósea y Doppler, y lo mejor de todo es que se ajustan a tu necesidad, hasta te ayudan a conseguir la autorización del plan médico. Y la mayoría de sus resultados están disponibles en 24 horas. Evita los tapones y las citas prolongadas. Recuerda, Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma. Trabajamos los 7 días de la semana. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad, con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Muy buenos días, mis queridos radio oyentes. Este que le habla el doctor Eduardo Rodríguez desde la Policlínica del doctor Eduardo Rodríguez aquí en San Sebastián, a través de esta su radioemisora Radio Grito, como todos los martes y jueves en su programa Medicina al Día. Hoy vamos a tocar un tema un poco fuera de lo que realmente ustedes han oído respecto a nuestra medicina, porque hoy vamos a empezar un tema que es muy interesante porque últimamente ha cogido un auge tremendo, y es hablar de la medicina alternativa. Cuando hablamos de medicina alternativa, es aquella medicina que se sale de los parámetros de la medicina que nosotros los médicos aprendimos en nuestras escuelas de medicina. Y esta medicina pues se limitaba, porque ya no es así, ya hay muchos médicos que la están practicando, se limitaba a una serie de personas que en la mayoría de las veces no había ido a ninguna institución a estudiar medicina, y que la mayoría de las veces, como les digo, tenían lo aprendido a través de la tradición. La medicina alternativa se compone de muchos factores y muchas ramas, porque en la medicina alternativa, pues ustedes saben, tenemos, por ejemplo, aquellas personas que se dedican a hacer acupuntura, que es una de las ramas que yo personalmente pude desarrollar y de la cual hablaremos más tarde con detenimiento, con más detalle. Y hay otro tipo de medicinas, como lo es la medicina que ustedes conocen como naturopatía, donde en este caso pues hay una persona que en estos momentos estudia esa profesión y que tiene que tener una aprobación de unos exámenes para poder ejercerla. Eso es aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque en otros países, pues la mayoría de las ramas de la medicina alternativa
no requieren la intervención del Estado. Y por ejemplo, pues hay algunos estados en Estados Unidos que usted puede ser acupunturista, o sea, practicar la acupuntura. Sin embargo, en Puerto Rico, para usted practicar la acupuntura, tiene que ser médico y aprobar una serie de enseñanzas que se dan a través de la Asociación de Acupunturistas de Puerto Rico. Y entonces, una vez usted pues llena una serie de requisitos, entre ellos un número de créditos, pues entonces se le da la licencia de médico acupunturista. Nosotros, para empezar a hablar de la medicina alternativa, tenemos que remontarnos a muchísimos años atrás, porque realmente la medicina que estamos practicando hoy en día es una medicina que tiene solamente como máximo ciento y pico de años, diría yo 150 años. Antes de esta medicina, pues la medicina que se conocía en el mundo, la mayoría de las técnicas y elementos que se usaban para desarrollar la medicina, pues muchos de ellos eran bastante arcaicos, bastante primitivos. Y sí había un desarrollo grande de la medicina alternativa a nivel ya de otras personas, en el caso, por ejemplo, de Europa o Asia o todos esos sitios, pues existía una persona que sí tenía el conocimiento de la medicina y que además tenía unos otros conocimientos de desarrollo de cosas espirituales y a quien se le llamaba chamán o brujo. Y esta persona pues era la que practicaba todas y cada una de las cosas que hoy en día estamos nosotros desarrollando, con la diferencia que ya nosotros sabemos, ¿verdad? El origen de las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de los chamanes, pues ellos usaban mucho el elemento de las plantas, el elemento de los despojos, el elemento de unas técnicas que hoy en día, pues nosotros sabemos que no es necesaria hacerlas, pero que en aquellos tiempos, al no haber el acceso de una medicina propiamente dicha, pues la mayoría de las personas utilizaba eso, principalmente los pueblos primitivos, donde no había acceso a otro tipo de medicina. Esta gente, pues, básicamente lo que realmente alcanzaba con su medicina eran varias cosas, entre ellas el balancear el cuerpo energéticamente. Y aquí pues nos estamos adentrando en un campo un poquito pues más importante, relevante y a la vez un poquito comprendido, porque nuestra medicina, desgraciadamente digo yo, no se ha enfocado en la energía, en las patologías que tienen que ver con la energía del cuerpo. Y esto, pues, ustedes dirán, pero energía, pues, esta es la primera vez que yo oigo con que se habla de la energía y en la medicina actual. Pues no es así, porque fíjense en una cosa, cuando usted tiene un problema cardíaco, ¿qué es lo que hace el médico? El médico le hace un electrocardiograma. ¿Qué es lo que es un electrocardiograma? Pues medirle la electricidad de su corazón, medirle la energía de su corazón. O sea que la medicina que nosotros practicamos hoy en día, en un momento dado empezó a abrirse paso a bregar con la energía del cuerpo. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, el electroencefalograma. ¿Qué se hace en el electroencefalograma? Pues se le ponen a usted unos cables en la cabeza y se le mide la electricidad, el flujo energético o eléctrico del cerebro. Y ahí estamos bregando otra vez con energía. Y fíjense que son dos de los órganos más importantes que tiene el organismo. Y lo que se hace es bregar a base
del diagnóstico en términos de electricidad. Y así tenemos otras mediciones, por ejemplo, los electromiogramas, que son las formas de medir la función de los músculos. E inclusive ya hay muchísimas terapias que dependen del uso de la electricidad, de la energía eléctrica. Así que el hecho de que nuestros antepasados utilizaran métodos para bregar con la energía, pues eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que hasta los otros días, como diríamos, realmente la medicina no empezó a analizar seriamente esas alternativas de medicina que tenían hace miles de años. Por ejemplo, en la acupuntura se sabe que hay textos de la acupuntura que tienen 3.500 años, que son textos de médicos chinos que utilizaban la acupuntura y otras alternativas para curar sus pacientes. Y entonces, pues aquí vamos a adentrarnos un poquito más ya específicamente en la acupuntura, donde lo que realmente hacían ellos hace 3.000 y pico de años es lo que más o menos hacen muchos médicos que se dedican a la acupuntura, y es bregar con la energía, porque la aguja realmente lo que hacía era una función de antena que recogía los electrones del medio ambiente. Ellos no lo sabían porque ellos no, en esos tiempos no se sabía ni siquiera que existía la electricidad, pero ellos usaban unos métodos que realmente lo que estaban usando era métodos para bregar con la electricidad del cuerpo. Y así sucesivamente otras alternativas que poco a poco en estos días las iremos enumerando y describiendo. Así que cuando los chinos en esos miles de años atrás usaban la aguja, lo que estaban usando era un receptor de electricidad. Y al poner la aguja, lo que hacían era que esa electricidad se fuera a la aguja y de la aguja al cuerpo. ¿Y qué hace entonces cuando llega la electricidad a esos puntos específicos que ellos lo sabían por métodos que no se sabe en este momento cómo fue que ellos aprendieron eso? Pues esos puntos estimulaban las raíces nerviosas, estimulaban el cerebro directamente, y de ahí pues se conseguían unos efectos terapéuticos. Como les decía, ¿cómo fue que los chinos aprendieron eso? Pues no se sabe. Hay explicaciones, inclusive hay la explicación de que fueron extraterrestres que vinieron y le enseñaron esas técnicas, porque muchas de esas culturas, de hecho, eh, decían que todo lo que habían aprendido, principalmente los chinos, japoneses, los mayas, los incas, lo habían aprendido de alguien que había venido del cielo, y que ellos le daban un nombre de Dios, y que hay quien dice, ¿verdad? Muchos creyentes del fenómeno ovni y todas esas cosas, que eran simplemente personas que venían de otro mundo y le enseñaban esas técnicas. La verdad es que hoy en día no se sabe cómo fue que ellos la aprendieron. Otra de las teorías se decía que era que en aquellos tiempos pues usaban mucho las armas, las flechas, las lanzas, y que en un momento dado una persona se le introducía una flecha en un sitio, y ellos notaban que al esa flecha entrar en ese sitio específico, pues tenía unos efectos en el cerebro. Así que no sabemos realmente cómo fue que los aprendieron, pero hasta el día de hoy, después de miles de años, todavía se usa la acupuntura como una forma terapéutica muy efectiva, en muchos casos, efectiva en casos donde nuestra medicina no puede hacer nada, y la acupuntura es el tratamiento ideal para eso. De hecho, esto ha ido evolucionando, tal vez lentamente, no con la premura que debió haber sido, pero hoy en día, para que ustedes tengan una idea, ya hay muchos planes que cubren
la acupuntura como terapia para cubrirla, ¿verdad? Pagarla a los médicos. Inclusive el Medicare ya tiene sus partes donde en ciertos casos puede cubrir la acupuntura. Así que ya no es una cuestión de que usted diga, pues, la acupuntura es algo, ¿verdad? Que no tiene fundamento científico. La acupuntura es algo de que puede ser o no cierta, no, ya se han probado por muchas técnicas que yo le voy a ir enumerando poco a poco cómo es que esas terapias, con el avanzar de los tiempos y el desarrollo de muchísimos métodos, hemos podido darle una explicación a cómo funcionan estas terapias y cuál es el efecto que tienen en nuestro organismo localmente, como puede ser en el caso de la acupuntura, y a nivel del cerebro o de las terminaciones nerviosas que estén en otros sitios distantes a donde nosotros pusimos la aguja. Así que vamos a dar esta pequeña introducción y después pues vamos a seguir en el segundo parte de nuestro programa hablando algo de la acupuntura y de las experiencias que yo como médico he tenido con la acupuntura. Así que vamos a nuestra pausa comercial y nos veremos en un momentito. A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas: una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, Doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas. Horario los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento. ¿Necesita realizarse un MRI abdominal, pélvico, de cabeza, espalda baja u otra región anatómica de su cuerpo? ¿Necesita que sea con contraste o sin contraste? En el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, contamos con el MRI abierto que necesitas para diagnosticar tu problema de salud. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad. Horario de lunes a sábado. Tramitamos la autorización con su plan médico y facilitamos sus resultados en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Muy buenos días a Comercial y nos veremos en quien me informan que aquellas mujeres que no tengan plan médico y que no puedan pagar tampoco un plan privado, pues pueden llamar a cualquiera de los dos sitios. Yo le voy a dar el teléfono ahora mismo y va a haber un programa que va a cubrirle el costo de la mamografía a estas personas que o no tengan plan o no puedan pagar un plan privado. Así que acuérdense, en 28 de octubre de 8 a 1 y 21 eso es en San Sebastián, y 21 de octubre de 8 a 1 en Quebradillas. El teléfono, acuérdense que es el 787-896-1850. Apúntelo en el 787-896-1850. Y les acordamos que en nuestro departamento de dice que se va a realizar una clínica de mamografía
en la clínica Chalón de Quebradillas el 21 de octubre de este año, en una tarde. Eso es bien importante para aquellas personas que estén cerca de Quebradillas, como Camuy, Isabela, etcétera, de que se va a realizar esta clínica de mamografía en la clínica Shalom el 21 de octubre del 2023 en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. También se va a realizar otra clínica de mamografía aquí en la Policlínica del Dr. Rodríguez en San Sebastián el 28 de octubre del 2023 de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Así que es bien importante que anoten esta fecha para que aquellas mujeres que no se han hecho su mamografía, pues esta es la oportunidad de que se la hagan. También me informan que aquellas mujeres que no tengan plan médico y que no puedan pagar tampoco un plan privado, pues pueden llamar a cualquiera de los dos sitios. Yo les voy a dar el teléfono ahora mismo y va a haber un programa que va a cubrirle el costo de la mamografía a estas personas que o no tengan plan o no puedan pagar un plan privado. Así que acuérdense, en 28 de octubre de 8 a 1 y 21 eso es en San Sebastián, y 21 de octubre de 8 a 1 en Quebradillas. El teléfono, acuérdense que es el 787-896-1850. Apúntelo en el 787-896-1850. Y les acordamos que en nuestro departamento de radiología, además de tener la mamografía, tenemos la sonomamografía y que esta mamografía tenemos un método científico que es lo último que hay en el estudio de las mamografías. Así que es bien importante que ustedes sepan que eso ustedes lo tienen, ese servicio siempre en la Policlínica Chalón de Quebradillas y aquí en San Sebastián, en la clínica del doctor Eduardo Rodríguez, que está a minutos de donde ustedes me están escuchando y que tenemos la ventaja de que usted no tiene que estar esperando días y días para que se le haga una cita. Usted llama y ya al otro día o en 2 días ya usted tiene su estudio, no solamente realizado, sino con las debidas lecturas de los radiólogos. O sea, lo que a usted se le tarda 2 semanas en hacerse un estudio de lo que fuera, sea un MRI, un CT scan, una mamografía, una sonografía, aquí en cuestión de 2 o 3 días ya usted tiene el estudio hecho y el resultado para que usted lo lleve a su médico. Pues como les iba diciendo en la primera parte, la acupuntura es un método donde el nombre de acupuntura dice qué es lo que usted está haciendo y acu es nada más y nada menos que una aguja. En este caso, pues estamos usando una aguja con ciertas características en los tiempos donde, ¿verdad? Miles de años atrás, pues se hacía con los metales que se tuvieran a mano. Hoy en día también, pues tenemos que todos estos métodos han evolucionado hasta llegar a usar maquinarias o máquinas que utilicen un Q-tips, no solamente, o sea, ya usted no va a tener que tener el dolor de tener una aguja que le penetre su piel, sino que hoy en día hay máquinas que realizan esto simplemente con una motita de algodón. Así que aquellas personas que son muy miedosas a las agujas,
pues ya hay máquinas que lo hacen simplemente o con una motita de algodón o con simplemente sobre la piel, posicionando eh, más o menos como que tengan una idea, como si fuera un lápiz, donde usted se le pone encima de la piel y ya con eso se transmite la electricidad, que es lo que nosotros estamos buscando. Pues como les decía, la acupuntura pues tuvo un desarrollo enorme en China y en esos países del Medio Oriente como Corea, eh, Afganistán, todos esos países que tenían conexiones directas a Japón con China. En Japón pues también hubo un desarrollo bastante grande en términos de métodos y técnicas, pero en Occidente eso pues no se desarrolló porque Occidente tenía muy poca comunicación con Oriente. Entonces, ¿dónde es que empezamos nosotros a ver que se usan la acupuntura en Occidente, en Europa principalmente? Pues mire, en las primeras veces que se usó fue en situaciones donde habían epidemias y que ellos observaban que algunos monjes que habían ido a China o a Japón o a algunos de esos países que habían desarrollado la acupuntura, pues esos monjes traían un conocimiento que lo empleaban efectivamente en la curación de muchas enfermedades. Y ahí es que se empezó a usar la acupuntura en Europa. Pero esto pues no fue un desarrollo grandísimo porque siempre pues estaban los médicos oponiéndose a este tipo de terapia porque decían que este tipo de terapias no tenía ninguna efectividad ni ninguna función en la medicina. Y aquí en Estados Unidos, pues vemos que cuando realmente coge auge la medicina es cuando por primera vez Nixon visita la China, en el 1975 fue eso, y vemos que entonces, en un momento dado, uno de los asesores de Nixon se pone malo, le dan unos dolores y unas sintomatologías y que padece de esa enfermedad por muchísimo tiempo y pues acá nuestros medicamentos y nuestros médicos no habían podido hacer mucho. Entonces cuando se pone malo en China, los chinos le aplican la acupuntura y esta persona pues responde muy bien y entonces vienen con la impresión de que hay que desarrollar en Estados Unidos también la acupuntura y ahí es que hay la apertura donde los médicos pues empiezan a usar la acupuntura en Estados Unidos. De hecho, yo tuve el privilegio de ir en el 1982 con una delegación de los médicos acupunturistas de Estados Unidos. De hecho, fue la primera delegación que hubo de Estados Unidos que visitó China para atender el asunto de la acupuntura. Y yo, pues, como les digo, tuve ese privilegio de ir con un grupo de 15 médicos que fuimos a China en ese año, en el 1982, para ver qué es lo que realmente estaban haciendo ellos, qué adelantos pues nos podían enseñar o orientar. Y nosotros pues también enseñarle cómo había avanzado la acupuntura en Estados Unidos o en Europa también, pero en Estados Unidos específicamente. En ese tiempo yo fui con el doctor Lupo Carlota, que era un filipino chino, que había sido el director médico de Merck Sharp and Dohme, que era una de las farmacéuticas más grandes, y que después
él se dedicó de lleno el resto de su vida a practicar la acupuntura. De hecho, ese fue el médico que vino por primera vez a Puerto Rico, ¿verdad? Que yo lo traje para dar las primeras clases a los primeros médicos acupunturistas en Puerto Rico. El doctor Lupo Carlota, que todavía ejerce su profesión de médico allá en Memphis, donde tuve yo que ir a coger las primeras clases de acupuntura que yo cogí en ese momento. Estamos hablando, como les digo, de hace 40 años atrás. Así que vamos a seguir desarrollando este tema. Después que hicimos ese viaje, pues hubo un intercambio de los doctores chinos con los doctores de Estados Unidos. Hay que ver que en ese tiempo China, y estamos hablando de hace pocos años en un sentido, 1982, China estaba bastante atrasado en términos tecnológicos y en términos económicos. De hecho, para que ustedes tengan una idea, en ese año que nosotros visitamos China, pues prácticamente no habían vehículos de motor, solamente habían bicicletas y camiones, y en eso era que la gente se transportaba. Solamente habían 2 clases de colores en la ropa que ellos usaban, que era azul y verde, y usaban lo que se llamaba el Mao Suit, que era el uniforme que usaba Mao y que usaban las Fuerzas Armadas de China. Pues eso era lo que todo el mundo usaba en ese tiempo. De hecho, era muy curioso porque la mayoría de las personas no había visto occidentales vestidos como nosotros, y para ellos yo me imagino que seríamos como payasos, porque se quedaban mirando cómo uno vestía, y eran cuestiones que en esa cultura no había entrado. Había poco conocimiento y poca comunicación con Occidente. Así que nosotros fuimos pioneros en eso, pioneros también en los equipos que nosotros usábamos. Eran equipos muy adelantados, donde ellos al principio, cuando nos reuníamos, pues tenían la impresión de que esos equipos no tenían ninguna efectividad, y se reían, en otras palabras, de nosotros, en que usábamos aparatos para hacer la acupuntura, porque ellos simplemente usaban las agujas y otros métodos que eran bastante fuera del tiempo en que estábamos nosotros. Así que ya en el próximo programa les seguiré hablando de la acupuntura, les seguiré hablando de mis experiencias, y para que ustedes tengan una visión más clara de que además de la medicina ortodoxa que ustedes siempre han visto, hay otra medicina que tiene su valor y que tiene su puesto dentro de la medicina que se dedica a curar las enfermedades. Así que será ya hasta el próximo martes, donde continuaremos con nuestros temas de salud aquí en su programa Medicina al Día. Que Dios me los bendiga y buenos días. Hemos llegado a la parte final de Medicina al Día con el Dr. Rodríguez. Te esperamos en nuestra próxima edición desde las 10 de la mañana por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.